Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. El día de hoy vamos a estar compartiendo la última lectura del Evangelio de Lucas. Así que quiero invitarte a que podamos leer alternativamente los versículos del capítulo 24, 36 hasta el 53. Leamos alternativamente. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Amén. Hasta ahí llega la lectura del día de hoy, la última lectura del Evangelio de Lucas. Primero vamos a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos esta palabra el día de hoy. Ayúdanos a poder comprender este mensaje. Enséñanos, Señor, lo que tienes para decirnos. Ayúdanos a vivir como auténticos testigos tuyos. Señor, te adoramos con todo nuestro corazón. Llena este lugar con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Danos, Señor, el entendimiento de tu palabra y así, equipados delante de ti, podamos vivir como tú quisiste que viviésemos, como testigos de tu obra. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 48. Leamos juntos y a una voz. Ya, y vosotros sois testigos de estas cosas. El justo no nos salió, ¿no? Bueno, vamos de nuevo. Ya, y vosotros sois testigos de estas cosas. Testigos. Queremos hablar de esta palabra el día de hoy. Testigos. Como los había saludado al principio de esta reunión, hoy es el Día del Trabajador. El 1 de mayo de 1886, un grupo de trabajadores norteamericanos comenzó una huelga
para reclamar una jornada de trabajo de 8 horas diarias. Hasta el momento, la ley establecía un máximo de 16 horas de trabajo, con la posibilidad de que fuesen más si era necesario, conforme a cada empresa. Finalmente, como resultado de la lucha de estos trabajadores, consiguieron lo que ellos querían. Y por eso, en varios países del mundo, hoy celebramos el Día del Trabajador. Que se trabajasen 18 horas diarias o más suena realmente impactante para nosotros, ¿no es así? Es muy similar a una esclavitud remunerada. Pero en el pasado, muchos lo aceptaban para sobrevivir y para mantener a sus familias. Hoy en día, ¿te postularías a un trabajo así? ¿Qué pensarías, por otro lado, si te dicen que hay un trabajo que se realiza todas las horas del día, los 365 días del año, sin vacaciones ni remuneración establecida? ¿Te postularías? En realidad, desde el momento en que se nos dio la salvación, en el momento en que nos dio su salvación, nuestro Señor nos ha asignado un trabajo como este, de 24 horas, 365 días del año, y los bisiestos 366. Pero no es una labor forzada para lograr sobrevivir en este mundo. No es un trabajo que nos sofoca o produce cargas y quejas. Por el contrario, es un trabajo que nos trae un gran gozo y nos llena de satisfacción, sin la necesidad de recibir recompensas o gratificaciones salariales. Es un trabajo que nos honra y nos da una prestigiosa identidad. Es el trabajo de ser en todo tiempo y en todo lugar testigos de la obra de nuestro Señor. Testigos de la obra de nuestro Señor Jesús. Porque no hemos sido redimidos para dedicarnos a descansar o solo para obtener un título o un privilegio. Hemos sido salvados para recibir el honor de ser obreros celestiales, para testificar con fidelidad lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros, discípulos y continuadores en la expansión del Evangelio de nuestro Señor. Amén. No obstante, únicamente puede ser testigo aquel que vio u oyó algo. Por eso, aquellos que hemos experimentado un encuentro con el Señor, hemos sido llamados a anunciar al mundo su obra redentora con diligencia. Para esto Jesús nos da el entendimiento de su palabra y nos equipa con su Espíritu Santo. En esta tierra hay muchos trabajos que llenan de cargas y dolor a la gente. También hay muchos trabajos que son muy dignos y prestigiosos. Aún así, no hay mayor trabajo, no hay trabajo más bendito ni glorioso que el de vivir como testigos de nuestro Señor Jesucristo. Decidamos hoy ser discípulos fieles, obreros celestiales, que dan testimonio en todo tiempo de la salvación de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como vimos en la lectura anterior, luego de la muerte de Jesús, 2 discípulos habían dejado Jerusalén para dirigirse a Emaús. En su camino, el Señor resucitado se les apareció. Este encuentro provocó que ellos regresaran a Jerusalén para compartir esa extraordinaria noticia. Jesús había resucitado, Jesús vivía. De este modo, al llegar a la ciudad, se reunieron con los hermanos que también se hallaban sumamente alterados y conmovidos. Al igual que los de Emaús, estaban perplejos porque ya sabían más certeramente de la resurrección de Jesús. Ellos exclamaban: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Aún así, todavía no tenían completa seguridad de lo que había ocurrido. Estaban sumamente consternados. No obstante, en medio de la intensa conversación que mantenían, por más que se habían recluido
en un cuarto bien cerrado por temor a los perseguidores, fueron interrumpidos por una espeluznante visita. Lucas nos dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. El Señor resucitado se presentó ante sus amados seguidores con el deseo de traerles paz. Sin embargo, paz fue precisamente lo último que ellos experimentaron en ese momento. Aunque estaban confinados en lo secreto y resguardados de un recinto, Jesús se había presentado ante ellos de forma repentina. Es así como frente a esta inesperada aparición, los discípulos creyeron estar viendo un espíritu. Pensaron que se les había aparecido un fantasma. Por eso, a fin de tranquilizarlos, Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque a un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ante el espanto de sus seguidores, Jesús los invitó a tocar su cuerpo y constatar que se trataba de él. Se trataba de su maestro, en carne y hueso. No era un fantasma, era Jesucristo en persona. Verdaderamente, Él había resucitado de los muertos y se estaba presentando ante sus discípulos para traerles consuelo y esperanza. Con todo, por más que veían a su maestro, aquellos hombres no podían salir de su asombro y vacilaban en sus corazones. Debido a esto, Jesús les pidió algo de comer y comió frente a ellos para quitar todo vestigio de duda. De este modo, a través de venir a un encuentro con sus discípulos, el Señor los estaba estableciendo como inquebrantables testigos de su innegable resurrección. Por eso, el apóstol Juan confesaría un tiempo después: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. El apóstol Pedro también escribió en una de sus cartas: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. De este modo, Jesús se concentró en dejar testigos firmes de su resurrección, que lo hayan visto en toda su plenitud después de su victoria sobre la muerte. Estos testigos serían el comienzo de una gran obra que se expandiría por todo el mundo. Ellos proclamarían la salvación por medio de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Pero los testigos no solo darían testimonio de lo que vieron con sus ojos y tocaron con sus manos. Ellos, asimismo, declararían el cumplimiento de las promesas del Padre Celestial consumadas en su Hijo Jesús. Por eso, al presentarse resucitado ante los suyos, el Señor les explicó que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en Él, en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. De esta manera, como nos dice la palabra, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Los discípulos serían testigos no solo de lo que vieron y palparon, sino de la magnífica obra redentora que Dios había anunciado en su palabra
y que cumplió en Jesucristo. De esto dio testimonio Pablo al decir: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Al igual que con los primeros discípulos, nuestro Señor viene también a nuestro encuentro, viene hoy también a nuestro encuentro, para que nosotros seamos sus testigos. Vos y yo somos llamados a ser sus testigos. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos. Testigos de la obra redentora de Dios, manifestada en su Hijo Jesús, que murió y resucitó para darnos su salvación. Que demos testimonio. Testimonio de la obra que operó en los primeros creyentes, pero que también testifiquemos acerca de nuestra experiencia personal con nuestro Señor Jesús. Para esto, el Señor desea que estemos bien instruidos en su palabra, que conozcamos bien lo que dice la Biblia, para que podamos dar a conocer que Jesús ha venido a este mundo a morir por nuestros pecados y que también resucitó conforme a lo que indican las Escrituras. Por eso, el Señor nos abre el entendimiento, nos da el discernimiento espiritual para que comprendamos sus promesas y el cumplimiento del plan redentor registrado en su palabra. Así que, para ser testigos eficaces de la obra de nuestro Salvador, debemos primero haber visto y oído. Debemos haber experimentado la operación del Señor en nuestra vida. Pero además, para ser testigos eficaces, debemos instruirnos en la palabra de Dios. Porque la obra redentora consumada en Jesús es el maravilloso resultado de lo que el fiel Padre Celestial había anunciado de antemano en las Escrituras. Así que tal como fue su deseo, seamos testigos fieles y eficaces del Señor resucitado por experimentar su presencia y salvación personal. Y asimismo, seamos testigos fieles y eficaces por ser diestros en la palabra de Dios, examinándola con dedicación y cuidado para poder dar un testimonio firme e irrefutable. El Señor nos promete que Él abrirá nuestro entendimiento para que lleguemos a comprender su palabra en su inmensidad y belleza. De este modo, podremos anunciar la salvación de Jesús a quienes aún desconocen su obra, y ellos también podrán reconocer en Él a su Salvador para la gloria de Dios. Amén. Jesús reunió a varios testigos de su resurrección, mostrándose ante ellos y abriéndoles el entendimiento de su palabra. Así podrían anunciar al mundo su victoria. Ahora bien, ¿qué es lo que debían predicar? ¿De qué tenían que hablar? ¿Qué debían proclamar? El Señor les dijo que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los testigos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús debían predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Habían sido llamados a llevar este mensaje a todo el mundo, partiendo desde Jerusalén. Por estos días,
por estos días, la predicación sobre la necesidad del arrepentimiento y del perdón de pecado en las iglesias está muy relegada detrás de otras cuestiones, entre ellas la promesa de la bendición de Dios, la prosperidad, la vida gozosa, etc. En verdad, de verdad, Dios quiere bendecirnos, prosperarnos y conducirnos a la mayor felicidad. Pero todo esto solo será posible si primeramente experimentamos una reconciliación con el Padre Celestial por medio de ponernos a cuentas con Él, por arrepentirnos y obtener el perdón que nos da Jesús. Para esto el Señor dio su vida sobre una cruz. Para esto Él resucitó. No para que llevemos una vida terrenalmente cómoda, sino para que obtengamos una esperanza y entrada certera en su reino celestial. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Sin despojarnos del pecado no podemos obtener acceso a la santidad de Dios. Por eso Jesús mismo comenzó su predicación, comenzó su ministerio predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En la actualidad, hay quienes afirman que las iglesias donde se habla mucho del arrepentimiento y el perdón de pecados son iglesias rígidas y legalistas. Pero la realidad es que Jesús llamó a sus testigos a predicar sobre esta necesidad. Así lo hicieron los primeros cristianos, sin temor a ser rechazados, sino con profundo amor a quienes les predicaban. Porque reconocían que si aquellas personas persistían en la vida de pecado, perecerían. Fue por esto que en obediencia al mandato del Señor, en su primer discurso público, Pedro también predicó el arrepentimiento y el perdón de pecado a las multitudes, diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Asimismo, un tiempo después, también exhortó a sus oyentes proclamando: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro predicó aquello que el Señor Jesús le había dicho que debía anunciar. Él lo hizo con gran valor y autoridad. ¿Por qué? Para esto, para convertirse en un testigo valiente y poderoso, el Señor lo había ungido con una vigorosa presencia. Jesús les aseguró a los suyos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Para que pudiesen ser testigos firmes, el Señor prometió conferir a sus discípulos un poder de lo alto. Se refería a la perfecta e incomparable llenura de su Espíritu Santo. Él les prometió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Conforme a esta promesa, el Señor envió su Espíritu 10 días después de su partida, mientras los discípulos oraban en unidad. Como nos relata el libro de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, luego de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos se volvieron poderosos y osados testigos de Jesús. Ya no sintieron temor, sino que tenían una esperanza gloriosa y eterna en el Señor.
Sus palabras tenían poder y conducían a las almas al arrepentimiento, al perdón y a la salvación de Jesús. Porque solo si estamos llenos del Espíritu Santo podremos ser testigos poderosos y valientes del Señor. Solo siendo llenos del Espíritu Santo podremos predicar eficazmente, llamando a las almas al arrepentimiento para el perdón de pecados en la sangre de Jesús. Por más que tengamos el mayor conocimiento de las Escrituras y la mejor doctrina, por más que hayamos experimentado un encuentro con el Señor resucitado, solo podremos cumplir nuestra misión de ser testigos si el Espíritu Santo llena nuestro corazón. El Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo en nosotros, que Él había prometido a través de sus profetas, como por medio de Joel, por quien dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios también prometió por medio de Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hoy tenemos el privilegio de vivir en la compañía y llenura del Espíritu Santo que el Señor nos envió. El Espíritu Santo nos hace entender la palabra de Dios y nos lleva a un encuentro con Jesús. El Espíritu Santo nos da la fortaleza para avanzar en nuestro camino hacia el reino de Dios. Y, como vemos en la palabra de hoy, el Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos. Pero para recibirlo, para recibir al Espíritu Santo, debemos anhelarlo y orar para ser llenos de Él. Jesús afirmó: si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pablo, por su parte, nos exhorta diciéndonos: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así que todos los que hemos recibido la salvación de Jesús necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estás orando por esto? Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Si es que queremos experimentar el poder del Señor, si es que queremos vivir para dar testimonio de Jesús y llevar a las almas a la salvación, ¿estás orando por esto? ¿Estás orando por ser lleno del Espíritu Santo? Tenemos que orar. Seamos testigos fieles y eficaces del Señor. Seamos testigos valientes y poderosos de Jesús. Para esto, oremos fervientemente y con el anhelo de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, nuestras palabras tendrán la autoridad del Señor y nuestros hechos revelarán el poder de nuestro Salvador Jesús. Amén. Luego de compartir 40 días, como muchos no saben, pero es así, luego de compartir 40 días después de su resurrección con sus discípulos, había llegado el tiempo en que Jesús debía partir. Por eso, despidiéndose de ellos, los bendijo y fue llevado al cielo. Hechos nos dice que el Señor, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hace un mes, más o menos, mis suegros vinieron a visitarnos desde Corea. En esa visita ellos pudieron conocer a su primer nieto y pasamos un tiempo muy alegre durante 3 semanas. Sin embargo, cuando llegó la hora de su regreso, no podíamos evitar sentirnos un poco tristes. Cada vez que nos despedimos de nuestros seres amados, sentimos dolor y vacío. ¿No es así? Pero al despedirse de Jesús, los discípulos sintieron otra cosa. Concluyendo su libro, Lucas relata:
Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Los apóstoles regresaron a Jerusalén llenos de gran gozo. Habían recibido un profundo consuelo al ver a su Señor resucitado. Sus heridas habían sido sanadas y sus corazones restaurados. Y sobre todo, habían sido revestidos de una gran esperanza. Sabían que Jesús los esperaba en su reino celestial, a donde ellos también irían cuando Dios los llamase a su presencia. Mientras tanto, tenían un trabajo que cumplir. ¿Cuál? Debían ser testigos de la obra de su Señor. Hoy, a quienes hemos llegado a creer en Él, el Señor nos dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes, vos y yo, somos testigos de estas cosas. Siendo equipados con la palabra de Dios y por recibir la promesa de lo alto, seamos testigos fieles y eficaces, testigos valientes y poderosos. Jesús nos envía a anunciar su salvación a todo el mundo, diciéndonos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ser testigos es nuestro privilegio, es nuestra identidad, es nuestro trabajo. Por eso Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. A través de la palabra de Lucas, Dios nos ha permitido conocer a nuestro Señor y Salvador Jesús. Él ha venido a nuestro encuentro y se ha manifestado a nosotros. Nos dio su salvación y produjo en nosotros una transformación. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados por el poder de la sangre de Cristo derramada en una cruz. Hemos obtenido la esperanza de la vida eterna en su resurrección. Hoy nos toca cumplir con nuestra gloriosa labor para la gloria de nuestro Señor. Seamos testigos de su obra, testigos de su obra. Como fieles discípulos, anunciemos su salvación a las almas por predicarles y enseñarles su palabra, hasta que ellos también sean discípulos que consagran sus vidas a Jesús. Extendamos el reino de Dios. Esta es la voluntad de nuestro Señor, hasta que Él regrese a buscarnos. Así que, de ahora en adelante, mientras esperamos su venida, en el conocimiento de su palabra y llenos del Espíritu Santo, vivamos como poderosos testigos de nuestro Señor. Amén. Oremos juntos entonces. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por haber llegado hasta esta última lectura de Lucas y por darnos esta misión gloriosa, este privilegio, esta identidad, este trabajo. Nosotros queremos vivir siempre para glorificar tu nombre, siendo tus testigos. Pero queremos ser testigos fieles y eficaces, valientes y poderosos. Por eso, ayúdanos a comprender bien tu palabra, a nutrirnos con tu palabra y también a ser llenos de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Queremos orar para conocer bien tu palabra y para ser llenos de tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo a nosotros, como tu palabra fiel nos dice, que todo aquel que la pida podrá recibirlo. Nosotros también queremos pedirte, Señor, que tú nos llenes de tu presencia. Queremos llenarnos de tu presencia, pero no para otra cosa, sino para poder trabajar para ti, para poder serte testigos. Muchas gracias, Señor, por habernos dado tu bendición a través de la palabra de hoy. Ayúdanos, Señor, danos tu fortaleza para poder trabajar más y más para ti. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Avívame.